La siguiente exposición concierne a uno de los más sobresalientes filósofos de todos los tiempos, Manuel Kant. Como se trata de un discurso un tanto extenso, lo voy a dividir en varios fragmentos. En consecuencia, no voy a presentar, como en el caso de Descartes y de Hume, una sinopsis que desde el principio dé cuenta de toda la exposición. En lugar de ello, cada fragmento irá precedido de una puntualización de las diversas cuestiones que habrán de ser abordadas en él. El título de la conferencia en general es el siguiente: Kant y la filosofía crítica. Comienzo con una breve presentación general de la filosofía kantiana en su conjunto, seguida de una exposición sucinta de la crítica de la razón pura, cuyos temas a abordar van a ser los siguientes. Hago un enlistado de lo que habré de desarrollar a lo largo de este tema. Primero, la función del conocimiento crítico, luego la revolución copernicana, el conocimiento puro y empírico, luego el método trascendental, la unidad sintética de intuición y concepto, la unidad de apercepción trascendental, la realidad fenoménica, los límites del conocimiento, la dialéctica trascendental, la distinción entre fenómeno y nómeno y finalmente la imposibilidad de la metafísica. Aquí empieza la presentación general de la filosofía kantiana a guisa de introducción. Si se quiere determinar, dice Guillermo de Humboldt, la gloria que Kant ha dado a su patria y sus servicios al pensamiento especulativo, hay que considerar necesariamente estas tres cosas. Primero, que lo que ha destruido nunca volverá a levantarse. Segundo, que lo que ha fundado nunca perecerá. Y tercero, que es lo más capital, que ha establecido una reforma a que muy pocas se asemejan en toda la historia de la filosofía. Estas certeras palabras sobre el genio de Kant sintetizan muy bien la razón de ser de su enorme importancia histórica. La figura de Kant tiene pocos paralelos en la tradición filosófica. Por la radicalidad de su reforma, su nombre está a la altura de Platón, Aristóteles o Descartes, y su influencia trasciende hasta nuestros días. Prácticamente no hay ninguna corriente de la filosofía posterior a él que no reconozca su ascendencia. El idealismo alemán, el positivismo, la filosofía analítica, el neopositivismo, el pragmatismo, la filosofía de los valores, la corriente fenomenológica, el pensamiento hermenéutico, el existencialismo, etc. Todos hacen de Kant de una u otra manera un punto de referencia para la exposición y fundamentación de sus propias teorías. La genialidad del filósofo de Königsberg está plenamente puesta de manifiesto en la perdurabilidad misma de su pensamiento. Allí donde la razón no debe dar un paso en falso y caer en especulaciones y quimeras, allí precisamente su nombre es invocado. La reforma de la filosofía que Kant concibió y realizó, como la construcción del sendero seguro del pensar riguroso, sigue estimulando el quehacer del pensamiento actual. Ahora bien, si se examina la importancia de la filosofía kantiana en lo que respecta a la tradición con la que rompe, no se puede menos que estar de acuerdo con Humboldt. Lo que Kant destruye ya no vuelve a levantarse. Kant cierra para siempre la puerta del camino que conduce a las disquisiciones filosóficas que se hallan fuera del alcance del uso legítimo de nuestra razón. Llama dogmática a la pretensión de extender la razón hasta el conocimiento de lo absoluto, sin examinar previamente su naturaleza y alcances. Toda pretensión de plantear cuestiones tales como la existencia de Dios, el comienzo del mundo, la existencia de la libertad, etc., debe atravesar previamente por la pregunta acerca de su posibilidad de solución.
a partir de un examen de las capacidades de la razón en relación con tales objetos. Como es sabido, Kant recibe la influencia de Leibniz y Wolff primero y luego de Locke y Hume. Fue este último, dice, el que lo hizo despertar de su sueño dogmático. Hume sembró en él la desconfianza ante la metafísica, pero no lo atrapó en las redes del escepticismo. Consciente en igual medida del descrédito en aumento de esta disciplina, Kant no optó, sin embargo, por la renuncia completa a la metafísica, sino por la indagación de sus condiciones de posibilidad como conocimiento bien fundado. El proyecto que habrá de culminar en la crítica de la razón pura, 1781, tiene sus antecedentes en dos ensayos tempranos: Nueva elucidación de los principios del conocimiento metafísico, que data de 1755, y el otro, que lleva por título De la forma y los principios del mundo sensible y del mundo inteligible, que data de 1770. En los dos casos se trata de la situación de deterioro y decadencia de la metafísica, de la convicción de la necesidad imperiosa de emprender la tarea de la investigación de las condiciones de su posibilidad. El segundo ensayo es el lugar en el que aparece por vez primera el concepto de pensamiento crítico y su objetivo fundamental, la distinción entre el mundo sensible y el inteligible, y la pregunta por la posibilidad de este último como objeto de conocimiento. No obstante, el desarrollo de esta empresa exige una minuciosa investigación que rebasa en mucho los meros atisbos del ensayo. La crítica de la razón pura es esa ardua tarea en la que Kant consagra sus esfuerzos a lo largo de 11 años. Entremos, pues, en esta obra monumental de Kant. En el prefacio a la primera edición aparece claramente enunciado el objeto del pensar crítico. Óyense aquí y allá repetidas quejas contra la pobreza del pensamiento en nuestra época y contra la decadencia de la ciencia fundamental. Se refiere a la metafísica. Mas no veo que a las que tienen bien fundamentadas sus bases, como las matemáticas, la física, etc., pueda enderezarse semejante cargo. Antes, al contrario, no solo sostienen la antigua reputación de su solidez, sino que han ganado en firmeza en estos tiempos. El mismo hecho observaríamos seguramente en los otros ramos del saber humano, si de lo primero que allí se cuidara fuera de la rectificación de sus principios. Porque esto no se ha hecho, creemos que la indiferencia, la duda y por último una severa crítica son más bien muestras de un pensamiento profundo, y nuestra época es la propia de la crítica, a la cual todo ha de someterse. Hasta aquí la cita de Kant. El espíritu de la Ilustración se revela plenamente en estas palabras. El camino certero de la ciencia ha sido posible gracias a la rectificación de sus principios. La razón tiene que buscar en ella misma la ley de su propio actuar. No se trata de una crítica de libros y sistemas, sino de las funciones que la razón realiza según sus objetos de referencia. Pero si bien es cierto que Kant es fiel al espíritu de la Ilustración, al hacer de la razón el centro de atención de la filosofía, no lo es en el sentido de compartir su posición empirista. Sin la tarea previa y necesaria de una crítica de la razón pura, resulta tan dogmático el quehacer de la metafísica como la posición que declara sin más su ilegitimidad. Precisamente porque la razón tiene que descubrir en ella misma los principios y fundamentos de su propio proceder, es menester que emprenda la más difícil de sus tareas, el conocimiento de sí misma, y en esa medida establezca un tribunal que asegure sus legítimas aspiraciones y ponga fin a sus desviaciones y excesos. Esta ocupación de la razón de sí misma
es lo que Kant denomina conocimiento trascendental. Crítica de la razón pura es el título de la tarea que Kant pone en marcha como investigación sobre las condiciones de posibilidad de la metafísica en tanto que conocimiento válido. Se trata de la pregunta por la capacidad de la razón en su uso puro, es decir, en su referencia a objetos de los cuales sólo poseemos su concepto, como es el caso de Dios, el alma, la libertad de la voluntad, por ejemplo. Crítica de la razón pura quiere decir búsqueda de los principios del uso legítimo de la razón más allá de la experiencia. Es, dice su autor, una empresa mucho menos ambiciosa que lo que las teorías metafísicas pretenden alcanzar, y sin embargo una tarea necesaria y fundamental. Ante el debilitamiento de la metafísica, en contraste con el auge de la ciencia, es preciso preguntar qué es lo que ha permitido que la metafísica y la física, que la matemática y la física hayan entrado en el sendero seguro del conocimiento auténtico. Kant da la respuesta. La matemática debe su éxito al descubrimiento de que conocemos con certeza lo que la razón introduce a priori en el conocimiento de sus objetos. De igual forma, la física debe su provechosa revolución al hallazgo de que la razón solo descubre lo que ella ha producido según sus propios planes, es decir, aquello que la razón pone en conformidad con lo que se busca saber. Oigamos cómo Kant compara con la revolución que lleva a cabo Copérnico en la astronomía, lo que él pretende hacer ahora en el terreno de la filosofía. Ensáyese, pues, a ver si no tendríamos mejor éxito en los problemas de la metafísica, aceptando que los objetos sean los que deban reglarse por nuestros conocimientos, lo cual conforma ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori sobre esos objetos, el cual asegura algo de ellos antes que nos sean dados. Sucede aquí lo que con el primer pensamiento de Copérnico, que no pudiendo explicarse bien los movimientos del cielo, si admitía que todo el sistema sideral tornaba alrededor del contemplador, probó si no sería mejor suponer que era el espectador el que tornaba y los astros los que se hallaban inmóviles. Se puede hacer con la metafísica un ensayo semejante, pues sólo conocemos a priori en las cosas lo que hemos puesto en ellas. Hasta aquí esta cita. La última frase sintetiza perfectamente lo que significa el giro copernicano, la función del sujeto como génesis trascendental del objeto, su papel activo en la constitución del conocimiento. Solo lo que pone el sujeto puede satisfacer la exigencia de universalidad y necesidad. Volvamos a insistir en este punto. La matemática debe su éxito al descubrimiento de que la razón conoce a priori lo que ella misma pone en la determinación de sus objetos. La física asimismo entró en el camino seguro cuando se comprendió que la naturaleza solo responde a lo que la razón le propone, en vez de ser ella quien la guíe y la dirija. ¿Hasta dónde es posible entender los dominios de la razón pura? ¿Dónde están los límites del conocimiento a priori? Nuestro conocimiento empírico se compone de lo que recibimos por las impresiones y de lo que aplicamos por nuestras propias facultades cognitivas. Por la claridad de sus afirmaciones, cito a Kant a este respecto. No se puede dudar de que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, porque en efecto, ¿cómo habría de ejercitarse la facultad de conocer si no fuera por los objetos que, excitando nuestros sentidos de una parte, producen por sí mismos representaciones, y de otra impulsan nuestra inteligencia a compararlas entre sí, enlazarlas o separarlas, y de esta suerte componer la materia informe de las impresiones sensibles para formar ese conocimiento de las cosas que se llama experiencia? En el tiempo, pues, ninguno de nuestros conocimientos precede a la experiencia y todos comienzan en ella. Pero si es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, todos, sin embargo, no proceden de ella,
Pues bien podría suceder que nuestro conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos por las impresiones y de lo que aplicamos por nuestra propia facultad de conocer, y que no podamos distinguir este hecho hasta que una larga práctica nos habilite para separar esos dos elementos. Aquí termina la cita. Es necesario entonces preguntar por las condiciones de posibilidad de la experiencia y de los objetos que pertenecen a ella, según el modo en que actúan la sensibilidad, el entendimiento y la razón como facultades subjetivas. Llamo trascendental todo conocimiento que en general se ocupe no de los objetos, sino de la manera que tenemos de conocerlos en tanto que sea posible a priori. Trascendental es la investigación de los conocimientos a priori, es decir, de lo que la razón pone en la determinación de sus objetos. La crítica de la razón pura consiste entonces en la investigación trascendental acerca del uso especulativo de la razón, es decir, de las condiciones de posibilidad internas de la metafísica como conocimiento legítimo. Como se sabe, para Kant el resultado de esta empresa es negativo. La metafísica no puede ser un conocimiento riguroso, porque sus objetos y las cuestiones que se plantea trascienden la esfera del mundo empírico como único ámbito de validez del saber humano. Lo suprasensible, lo absoluto incondicionado, se halla fuera de sus alcances. A la metafísica le está vedado el ingreso en el sendero seguro de la ciencia, cuyo único objeto es el mundo fenoménico, el ente sensible. No puede haber un canon del uso especulativo de la razón pura. Kant comparte con el empirismo tradicional la investigación de que la experiencia es el único ámbito del conocimiento, pero abre la pregunta sobre sus condiciones de posibilidad en vez de partir de ella. El giro hacia el sujeto constituye el camino para el planteamiento de esta cuestión. Por eso es que el desarrollo del proceder crítico solo puede desplegarse y cumplirse como conocimiento trascendental. Frente al racionalismo, Kant continúa la línea de pensamiento que marca la importancia de la función activa del sujeto del conocimiento. La unidad de apercepción trascendental, el yo pienso que acompaña todas sus representaciones, el sujeto consciente de sí mismo, es el principio fundamental del saber humano finito. Atrás de la formulación de este principio se hallan el ego cogito cartesiano y la mónada de Leibniz. Pero en ambos casos se trata para Kant de hipóstasis que es necesario superar. Kant refuta la sustancialización del yo. No tenemos conocimiento del sujeto en sí mismo como sustancia pensante. Pues si bien es cierto que el yo está presente en todo pensamiento, no tenemos sin embargo ninguna intuición constante y permanente de él como substratum de todos nuestros actos conscientes, es decir, la res cogitans cartesiana. Nuestro concepto de naturaleza incorpórea es, por lo tanto, solamente negativo. La creencia en la sustancia alma y en su inmortalidad es el resultado de un razonamiento falso de la razón pura. La categoría de sustancia no tiene significación objetiva, si no se apoya en una intuición a la que pueda aplicarse. Pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin concepto son ciegas. En estas dos frases se concentra el núcleo esencial de la crítica de la razón pura. La conjunción de la sensibilidad y el entendimiento hace posible el conocimiento. Ninguna de estas dos facultades tiene preeminencia sobre la otra. Es tan necesario darles a los conceptos un apoyo en la intuición como hacer inteligible lo intuido. Por medio de la sensibilidad los objetos no son dados. Por medio del entendimiento, lo dado adquiere el carácter de objeto propiamente dicho y puede ser inteligido y comunicado. Cito de nueva cuenta a Kant. Nuestro conocimiento emana de dos fuentes principales del espíritu. La primera consiste en la capacidad de recibir las representaciones y la segunda en la facultad de conocer un objeto por medio de esas representaciones, la espontaneidad de los conceptos. Por la primera nos es dado un objeto, por la segunda es pensado en relación con esta representación, como pura determinación del espíritu.
Constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento, la intuición y los conceptos. De tal modo que no existe conocimiento por conceptos sin la correspondiente intuición o por intuiciones sin conceptos. Si llamamos sensibilidad a la capacidad que tiene nuestro espíritu de recibir representaciones en tanto que es afectado de una manera cualquiera, por el contrario, se llamará entendimiento la facultad que tenemos de producir nosotros mismos representaciones o la espontaneidad del conocimiento. Por la índole de nuestra naturaleza, la intuición no puede ser más que sensible, de tal suerte que sólo contiene la manera como somos afectados. El entendimiento, al contrario, es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible. Ninguna de estas dos propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad no nos serían dados los objetos, y sin el entendimiento ninguno sería pensado. Pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin concepto son ciegas. Estas dos facultades o capacidades no pueden trocar sus funciones. El entendimiento no puede percibir y los sentidos no pueden pensar cosa alguna. Solamente cuando se unen resulta el conocimiento. Lejos de confundir sus funciones, importa separarlas y distinguirlas cuidadosamente. En semejante distinción se halla la base para distinguir también la ciencia de las reglas de la sensibilidad en general, es decir, la estética, de la ciencia de las leyes del entendimiento en general, es decir, de la lógica. Hasta ahí la cita. Es claro, sensibilidad y entendimiento constituyen en su intervención conjunta la explicación del conocimiento. No puede tener prioridad ninguna de estas dos facultades sobre la otra. El conocimiento humano finito, en cuanto tal, requiere de la conjunción de ambas. Kant sostiene la tesis de que nuestra condición finita depende del carácter receptivo de nuestra intuición sensible. Esta no crea al ente en el proceso de su aprehensión, sino que opera sobre algo originariamente dado, la materia de nuestras sensaciones. Tiempo y espacio son las formas puras de la sensibilidad, mediante las cuales la diversidad empírica se ordena según ciertas relaciones, la de sucesión y simultaneidad, respectivamente. Dichas formas las aplicamos nosotros, residen a priori en nuestro espíritu. Dice Kant, se llama sensibilidad la capacidad de recibir la representación según la manera en que los objetos nos afectan. Consiste la sensación en el efecto de un objeto sobre nuestra facultad representativa, al ser afectados por él. Se llama empírica la intuición que se relaciona con un objeto por medio de la sensación. El objeto indeterminado de una intuición empírica se llama fenómeno. Llamo materia del fenómeno aquello que en él corresponde a la sensación, y forma del mismo a lo que hace que lo que hay en él de diverso pueda ser ordenado en ciertas relaciones. Como aquello mediante lo cual las sensaciones se ordenan y son susceptibles de adquirir cierta forma, no puede ser a su vez sensación, la materia de los fenómenos solo puede dársenos a posteriori, y la forma de los mismos debe hallarse ya preparada a priori en el espíritu. Esta forma pura de la sensibilidad se llama intuición pura. Hay dos formas puras de la intuición como principios del conocimiento a priori, a saber, el espacio y el tiempo. Hasta aquí la cita. Kant denomina fenómeno al objeto de la intuición empírica. El fenómeno es el resultado de la determinación de la diversidad sensible por obra de las formas puras de la sensibilidad. El fenómeno es la clase de representación que le corresponde a la intuición sensible, cuya naturaleza es receptiva, en la medida en que opera sobre algo dado. Kant llama la atención sobre esta característica de la intuición. En ella barrunta la principal evidencia de nuestra condición finita. En la medida en que la intuición sensible opera sobre algo dado de antemano, es decir, la materia de las sensaciones, tiene en ello mismo su propio límite, pues su objeto no es lo dado tal y como es en sí, sino tal y como es recibido a través de la
intermediación de las formas puras de la sensibilidad. Nuestra intuición sensible no es creadora. Solamente un ser supremo, cuya facultad intuitiva creara al ente en el propio acto de su aprehensión, podría traspasar el límite de lo fenoménico y acceder a lo absoluto incondicionado. La distinción que Kant establece entre intuitus originarius e intuitus derivativus al final de la estética trascendental es, pues, decisiva. El conocimiento humano finito depende fundamentalmente de que nuestra intuición no es creadora, es decir, no produce la existencia real del objeto, cuya cualidad sólo podría atribuírsele al Ser Supremo. Precisamente porque nuestra intuición sensible es finita, es menester la intervención del entendimiento. Su función es ordenar una multiplicidad de representaciones bajo una común a todas ellas, los conceptos. Es necesaria la unificación de una multiplicidad de sensaciones en una representación general. Para explicar esto es preciso distinguir primero las características de las representaciones sensibles de las representaciones intelectivas. Mientras las primeras se caracterizan por ser representaciones inmediatas e individuales de los fenómenos, las representaciones del entendimiento son mediatas y generales. Para que haya conocimiento, lo sensible intuido necesita ser determinado por la acción del entendimiento. Este tiene como función construir las representaciones generales, es decir, los conceptos, a través de las cuales lo intuido se hace inteligible y por ello mismo también expresable y comunicable. Solo mediante esta determinación el fenómeno se constituye en objeto de conocimiento. El entendimiento está al servicio de la intuición y no solo es tan finito como ésta por tener los límites de validez de su aplicación en ella, sino por carecer además del carácter inmediato de la intuición sensible. No obstante, Kant utiliza el término espontaneidad para referirse al entendimiento en contraste con el de receptividad aplicado a la intuición. La espontaneidad es la producción del objeto del conocimiento. Este es formado, constituido, propiamente hablando, por la acción del entendimiento. En ese sentido, su función contrasta con la receptividad de la intuición. El entendimiento no es, pues, creador en el sentido de la intuitus originarius. Sin embargo, es productor de las unidades conceptuales por cuya mediación la diversidad de representaciones se enlazan en una común a todas ellas. Kant denomina síntesis a la operación de reunir las representaciones unas con otras y comprender toda su diversidad como una unidad. La síntesis es pura cuando la diversidad no es empírica, sino dada a priori. Y al contrario, es a posteriori cuando se constituye a partir de la experiencia. La lógica trascendental tiene por tarea el esclarecimiento de la síntesis pura, es decir, la función del entendimiento como la facultad productora de conceptos a priori. Kant denomina analítica trascendental la parte de la crítica de la razón pura dedicada al examen de los elementos y principios sin los cuales ningún objeto puede ser pensado. Los elementos a los que se refiere Kant son los conceptos puros o categorías. Se trata de las nociones más generales, bajo cuyos respectos se constituye nuestra representación del mundo objetivo. Son conceptos a priori en la medida en que universal y necesariamente están contenidos en la representación de los objetos. En ese sentido, los conceptos puros juegan una importancia ontológica primordial, constituyen y determinan la objetividad de los objetos. Kant hace de la deducción trascendental de dichos conceptos el asunto central de la investigación. Esta consiste en la exposición del modo en que las categorías efectúan la objetivación. Su carácter a priorístico estriba en que solamente mediante ellas puede pensarse en general algo empírico, es decir, son condiciones universales y necesarias de posibilidad de la experiencia. Pues así como las formas puras de la sensibilidad, el tiempo y el espacio, hacen posible la representación del fenómeno, las categorías del entendimiento puro tienen la misma función respecto de la representación del objeto.
Kant plantea como cuestión central del desarrollo de la deducción trascendental la explicación del modo en que el entendimiento lleva a cabo el enlace de una multiplicidad en una unidad. Dice, lo múltiple de las representaciones puede darse en una intuición que es puramente sensible, es decir, que no es más que una receptividad, y la forma de ésta puede residir a priori en nuestra facultad representativa, sin ser empero más que el modo como es afectado el sujeto. El enlace de una multiplicidad en general, en cambio, no pueden suministrárnoslo los sentidos, y por consiguiente tampoco puede estar contenido en la forma pura de la intuición sensible, porque es un acto espontáneo de la facultad representativa. Puesto que esta facultad se debe llamar entendimiento para distinguirla de la sensibilidad, resulta siempre que es un acto intelectual todo enlace. Llamaremos a este acto en general síntesis, para hacer notar con esto que no podemos representarnos nada enlazado en el objeto sin haberlo hecho antes nosotros mismos, y que de todas las representaciones el enlace es la única que no puede sernos dada por los objetos, sino solamente por el sujeto mismo, por ser este un acto de su espontaneidad. Es fácil notar aquí que este acto debe ser primitivamente uno y valer indistintamente para todo enlace, y que la descomposición, el análisis que parece serle contrario, sin embargo, siempre lo supone. Porque donde el entendimiento nada ha ligado, nada puede tampoco descomponer, pues sólo mediante él ha podido darse como ligado y compuesto a la facultad representativa. Hasta aquí la cita. Pongamos atención en el carácter puro de las categorías. A diferencia de los conceptos empíricos, estas no nos son dadas por los objetos a posteriori, sino al contrario, son ellas las que llevan a cabo la génesis trascendental del objeto. Las categorías son puestas por el sujeto. En esto reside su carácter a priorístico. Son un acto de espontaneidad del yo. Pero, y aquí viene lo decisivo, este acto es originariamente uno y vale indistintamente para todo enlace. Es el yo que acompaña a todas las representaciones, es decir, que está presente en todos los actos del entendimiento y la razón. La representación de esta unidad no proviene del enlace, sino al contrario, todo enlace la presupone. La conciencia de sí mismo no es entonces un producto a posteriori. El yo fijo, permanente y uno está universal y necesariamente presente en toda experiencia. No puede haber conocimientos ni enlace y unidad entre ellos sin esta unidad de la conciencia. En ella se funda la posibilidad de toda representación de objetos. Esto quiere decir, la unidad sintética de apercepción trascendental es la unidad originaria de los conceptos y por lo tanto de la posibilidad misma del entendimiento. Es preciso que reparemos en la relevancia que reviste este punto, porque en él tenemos expresada con toda claridad y rigor la noción kantiana de sujeto, que es un tema en el que marcamos el acento tanto en la exposición de la filosofía de Descartes como en la de Hume. En el caso de Kant, el yo puro no ejerce ninguna operación de síntesis a partir de una multiplicidad dada de antemano. Kant no es empirista. Tampoco el yo puro es anterior ni independiente de la acción del unificar. Kant no es racionalista. Su carácter originario radica en que la unidad de apercepción trascendental es la que hace surgir de sí misma las determinabilidades que une. La unidad es sintética en sí misma, en la medida en que solo tiene lugar en la actividad del unificar. El yo puro es originario de la posibilidad de la relación empírica yo y mundo, sujeto y objeto, porque en su unidad irrumpe también al mismo tiempo la dualidad. No es gratuito que la revisión del principio kantiano de apercepción trascendental se convierta en un asunto de capital importancia para la filosofía inmediata posterior, para la filosofía clásica alemana, Fichte, Schelling y Hegel.
Con la postulación del principio de unidad sintética de la percepción, se llega entonces a la cúspide de la deducción trascendental, a la que Kant le confirió una enorme importancia en la redacción de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura en 1787. Se trata del principio supremo que contiene el fundamento de la síntesis del entendimiento con respecto a la diversidad de la intuición. Cito a Kant: solamente pudiendo yo reunir en una conciencia única una diversidad de representaciones dadas, es posible que logre representarme la identidad de la conciencia en estas representaciones. Es decir, la unidad analítica de la percepción no es posible si no se supone alguna unidad sintética. La idea de estas representaciones dadas en la intuición me pertenecen todas. Es lo mismo que si dijera yo las reúno en una conciencia única, o al menos puedo reunirlas. Y aunque ese pensamiento no sea aún la conciencia de la síntesis de las representaciones, presupone, no obstante, la posibilidad de ella. Es decir, que solamente porque puedo comprender la diversidad de las representaciones en una conciencia única, las llamo a todas mías, pues si así no fuera, sería mi yo tan diverso y abigarrado como las representaciones cuya conciencia tengo. La unidad sintética de la multiplicidad de las intuiciones, en tanto que dada a priori, es pues el fundamento de la percepción misma, que precede a priori todo mi pensar determinado. El enlace no existe pues en los objetos y no puede tampoco derivarse de estos por percepción alguna y recibirse después en el entendimiento, sino que es únicamente una operación de éste, que no es más que la facultad de enlazar a priori y de reunir la diversidad de las representaciones dadas a la unidad de la percepción. Este principio es el más elevado de todo el conocimiento humano. Hasta aquí la cita. La unidad sintética de apercepción es, pues, la unidad primera y originaria de la conciencia que necesaria y permanentemente está presente en todas sus representaciones. Con su formulación, la parte dedicada a la analítica de los conceptos, libro primero de la analítica trascendental, llega a su planteamiento esencial. El principio de la unidad sintética de apercepción es el principio más elevado de todo el conocimiento humano. No obstante, es preciso dirigir todavía la investigación hacia la cuestión relativa a la pregunta por la posibilidad misma de la síntesis entre la sensibilidad y el entendimiento. Pues en virtud de la heterogeneidad de las representaciones intelectuales, que son generales, respecto de las sensibles, que son individuales, no resulta obvio qué es lo que hace posible el nexo entre ambas. Kant encuentra en el tiempo esa función. El tiempo, dice, como condición formal de las representaciones diversas del sentido íntimo y por consiguiente de su enlace, contiene una diversidad representada a priori en la intuición pura. Luego, una determinación trascendental del tiempo es homogénea, semejante a la categoría en cuanto que es universal y se basa en una regla a priori. Pero por otro, es semejante al fenómeno en cuanto también el tiempo está comprendido en todas las representaciones empíricas de la diversidad. ¿Será entonces posible la aplicación de las categorías a los fenómenos mediante la determinación trascendental del tiempo? Y esta determinación a su vez hace posible la subsunción de los fenómenos bajo la categoría en tanto es el esquema de los conceptos del entendimiento. Hasta aquí la cita. La condición de posibilidad de la síntesis entre intuición y concepto depende entonces de que las categorías contengan ciertas condiciones formales de la sensibilidad que permitan su aplicación a los fenómenos. Kant llama esquema a esta condición formal. El esquema es el portador de la unidad de la determinación de la sensibilidad.
Sin su intermediación no sería posible la síntesis entre la receptividad de la intuición y la espontaneidad del entendimiento. Por sí mismo el esquema no es más que un producto de la imaginación, pero es menester no confundir esquema con imagen. No hay ni imagen posible para la representación general de los conceptos. A diferencia de la imagen, el esquema es una representación generalizada. El esquematismo es entonces la función de la imaginación productiva que hace posible la unión del concepto con la intuición. Kant le atribuye a esta función un papel fundamental. Se trata, dice, de un arte escondido en las profundidades del alma, al que no es posible arrancarle fácilmente sus secretos. Los esquemas son determinaciones a priori del tiempo. La función de éste como forma pura de la sensibilidad, por cuya aplicación es posible la intuición del fenómeno, contiene en sí misma un enlace, el de la representación de la diversidad como sucesión. En ese sentido, el tiempo es homogéneo a la categoría y hace posible su aplicación. Pero por otra parte, el tiempo está comprendido en todas las representaciones empíricas de la diversidad. En este otro sentido, es homogéneo al fenómeno, cuya forma lo constituye. Por lo tanto, al tiempo le pertenece con igual originariedad la unidad y la multiplicidad. Por ello, tanto en el plano de la intuición como en el del esquema, el tiempo tiene una función eminentemente sintética. En la primera edición a la crítica de la razón pura, Kant introdujo el concepto de síntesis para referirse a la función del tiempo en la esfera de la intuición. Existe una síntesis de la aprehensión en la intuición, en virtud de la cual la multiplicidad es representada como una unidad. Si cada representación particular se mantuviera aislada de las demás, no se produciría nunca el conocimiento, que es un conjunto de representaciones comparadas y enlazadas. La representación de sucesión de la multiplicidad es lo que hace posible la unidad de la intuición. Existe asimismo una síntesis de la reproducción en la imaginación, la cual es también una función del tiempo, pues sin la retención de las intuiciones pasadas no podríamos reconocer en las actuales el mismo y único objeto. Es la función reproductiva de la imaginación trascendental la que hace posible la representación de la identidad y permanencia de las cosas. Es evidente, dice Kant, que si trazo una línea en mi pensamiento, o si quiero pensar el tiempo que media de un mediodía a otro, o solo representarme cierto número, es preciso que tome a una en mi pensamiento esas diversas representaciones. Si dejara escapar de mi pensamiento las representaciones anteriores y no las reprodujera a medida que paso a las siguientes, nunca podría verificarse una representación total, ni ninguno de los pensamientos indicados, y ni aún serían posibles las representaciones fundamentales más puras y primeras del espacio y el tiempo. Hasta aquí la cita. Hay finalmente una síntesis última, la síntesis del reconocimiento en el concepto, que no es otra cosa más que la conciencia de la identidad y la permanencia. Se trata de la representación sintética de los elementos diversos, sucesivamente percibidos y después reproducidos. Tal y como lo expone Kant, esta operación es obra de la unidad de apercepción trascendental. La formulación de estas tres síntesis en los términos referidos corresponde precisamente a la parte que se suprimió en la segunda edición de la obra. En esta ya no vuelve a aparecer la imaginación trascendental como una facultad autónoma cuya función consiste en la unificación de la intuición y el concepto. Ahora ese papel pertenece al esquematismo y es atribuido a la facultad del entendimiento. Sea como sea, el tiempo tiene en ambas versiones, primera y segunda edición de la obra, la función fundamental de formar la síntesis. Pues si el esquema constituye la condición que posibilita el enlace entre la unidad de la categoría y la multiplicidad fenoménica, entonces la función del tiempo no queda limitada a la pura esfera de la sensibilidad. Es también condición de la aplicabilidad del entendimiento a ella. Por eso dice Kant que los esquemas no son más que determinaciones a priori del tiempo,
que según la clasificación de las categorías se refieren a la serie, al contenido, al orden o al conjunto de éste. El tiempo en todos los casos constituye el horizonte en cuya configuración tiene lugar y es posible toda experiencia objetiva. Más allá de su definición como forma pura de la sensibilidad, la teoría del esquematismo pone de manifiesto la importancia ontológica del concepto de tiempo como elemento que aporte el horizonte de constitución de la síntesis. Kant coloca la teoría del esquematismo en el capítulo primero de la analítica de los principios. Como segundo capítulo, procede a su exposición sistemática. Así como la teoría del esquematismo tiene por objeto el establecimiento de la condición sensible para la posibilidad del empleo legítimo del entendimiento puro, el sistema de los principios tiene por fin la fundamentación de la aplicación de las categorías puras del entendimiento a los juicios sintéticos. Se trata de la cuestión capital de la que se encarga la crítica. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Kant responde: el principio supremo de todos los juicios sintéticos es, pues, que todo objeto está sometido a las condiciones necesarias de la unidad sintética de la diversidad de la intuición en una experiencia posible. Así, son posibles los juicios sintéticos a priori cuando referimos las condiciones formales de la intuición a priori, la síntesis de la imaginación y su unidad necesaria en una percepción trascendental, a un conocimiento empírico posible en general. Y decimos, las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general son al mismo tiempo las de la posibilidad de los objetos de la experiencia. Y por eso es que tienen un valor objetivo en un juicio sintético a priori. Hasta ahí la cita. La teoría kantiana del conocimiento es pues al mismo tiempo una teoría del objeto del conocimiento. La crítica de la razón pura es una ontología del ser del ente empírico en general y en su totalidad, lo que corresponde a lo que antes fuera llamado metafísica generalis. Se entiende mal y se la concibe como una pura, se entiende mal si se la concibe como una pura teoría del conocimiento de la que está desterrada toda ontología. La parte de la metafísica que Kant consideró como una empresa imposible para la razón humana es sólo la relativa al ente suprasensible, es decir, la metafísica specialis, no la generalis. La analítica trascendental concluye con la diferenciación entre fenómena y noumena. Su objetivo principal ya ha sido alcanzado, la explicación trascendental de la experiencia en general y en su totalidad. El mundo del ente sensible en su totalidad es el objeto del conocimiento. En esta esfera son posibles los juicios sintéticos a priori. La metafísica generalis es pues factible como saber legítimo. Hace falta preguntar ahora si esta posibilidad puede extenderse más allá de la experiencia, si la razón humana puede tener el mismo éxito cuando trasciende los límites del mundo sensible y se aboca a la dilucidación de cuestiones sobre objetos que no pueden ser dados en la intuición empírica, como son el caso de los objetos de la metafísica especiales. Por definición, los fenómenos son los objetos de la intuición sensible. La función del entendimiento puro está al servicio de esta, en la medida en que todo lo que aquel extrae de sí mismo, sin recogerlo de la experiencia, está no obstante referido a ella y tiene en ella una aplicación legítima. Los conceptos que carecen de esta referencia son conceptos vacíos, que no tienen ninguna validez objetiva. Sin embargo, el entendimiento puede hacer abstracción del objeto que el fenómeno representa como cosa para nosotros y pensar el objeto como cosa en sí. El concepto indeterminado de un ente del entendimiento como un algo que está fuera de nuestra sensibilidad. Kant denomina noumenon a la cosa en sí. Noumenon en sentido negativo es lo que no es objeto de intuición sensible. Dios, el alma. Noumenon en sentido positivo es lo que es objeto de una intuición no sensible, la cual no le pertenece a la naturaleza humana según Kant.
En el sentido negativo, el noumenon es el puro concepto general del objeto, la noción totalmente indeterminada de algo. Como abstracción, este concepto tiene un uso completamente válido, el pensamiento de algo en el que se prescinde por completo de toda forma de la intuición sensible. No sucede así, en cambio, con el significado de nómeno en sentido positivo, porque en la medida misma en que no somos poseedores de una intuición intelectual, lo que se define como objeto de una intuición no sensible no puede menos que ser un concepto problemático. A este género pertenecen los conceptos de la metafísica especiales. La distinción de todos los objetos en fenómena y noumena prepara el terreno de la investigación sobre la posibilidad de la metafísica especialis, cuya tarea va a ser el asunto medular de la dialéctica trascendental. Noumenon es lo absoluto incondicionado, cuyo concepto no encierra contradicción alguna, pero no tiene ningún referente intuitivo. Dios, el mundo como totalidad incondicionada y el alma son noumena, es decir, objetos trascendentales. El mundo fenoménico es la unidad y totalidad del ente empírico, del ens comune. Esto es el objeto de la metafísica generalis. Se trata del país de la verdad, dice Kant, rodeado de un vasto y tempestuoso mar, frente a lo cual es menester preguntar si se trata del único ámbito posible de conocimiento o si acaso es lícito salir de él y con los propios instrumentos del entendimiento puro apropiarse de nuevas tierras. Pero la labor de la analítica trascendental se circunscribe estrictamente a la explicación de la función del entendimiento puro en la constitución de la experiencia. Kant denomina inmanente a este uso cuya aplicación se mantiene dentro de los límites de la experiencia. Por oposición llama trascendente a la pretensión de rebasar dichos límites y aventurarse fuera del terreno firme del mundo sensible. Esta cuestión ya no le corresponde a la analítica, sino a la dialéctica trascendental. A ella, como hemos dicho, le compete como asunto fundamental la pregunta por la posibilidad de la metafísica especialis. Bajo el título de dialéctica trascendental, la crítica de la razón pura examina los fracasos de la razón frente a los problemas tradicionales de la metafísica especialis. Kant emplea el término de dialéctica en el sentido de lógica de la apariencia. Se trata de la crítica a la pretensión de servirse de la lógica como órgano para extender y aumentar nuestros conocimientos. Pues para la consecución de la verdad y de la validez objetiva de la razón en su ejercicio especulativo, no basta con que ésta no incurra en contradicción consigo misma. Es necesario además la real correspondencia con sus objetos. Servirse de los principios puros del entendimiento más allá de la experiencia, hacer un uso material de principios puramente formales, es dar un salto a una dimensión en donde la ilusión cobra apariencia de verdad. En la exposición de la división lógica trascendental en analítica y dialéctica, Kant anticipa lo que debe entenderse por dialéctica trascendental y su razón de ser de la unidad de la obra, dentro de la unidad de la obra. La segunda parte de la lógica trascendental, estoy citando a Kant, debe pues ser una crítica de esta apariencia dialéctica. Y si lleva el título de dialéctica trascendental, no es como arte de suscitar dogmáticamente esta apariencia, sino como crítica del entendimiento y de la razón en su uso hiperfísico, propia para descubrir la falsa apariencia que encubre sus vanas pretensiones y para sustituir su ambición desmesurada de hallar el conocimiento y extenderlo por leyes trascendentales, con un juicio que se limita a comprobar el entendimiento puro y a prevenirle de las ilusiones sofísticas. Hasta aquí la cita. La dialéctica trascendental es la crítica de las falacias y sofismas en que incurre la razón cuando extiende al máximo el empleo del entendimiento hasta elevarlo a la dimensión de lo absoluto incondicionado. La unidad de la totalidad de las representaciones de la inteligencia en una síntesis última. Se trata de la inconsistencia de la razón cuando hace un uso trascendente de sus conceptos.
de sus conceptos puros. Kant denomina ideas trascendentales a los conceptos de la razón pura y los divide en tres clases. La primera contiene la absoluta unidad del sujeto pensante, psicología racionalis. La segunda, la absoluta unidad de la serie de las condiciones del fenómeno, cosmología racionalis. Y la tercera, la absoluta unidad de la condición de todos los objetos del pensamiento, teología rationalis. En pocos términos, se trata del asunto central de la crítica de la razón pura, de la posibilidad interna de la metafísica specialis. Las ideas trascendentales son los objetos de la metafísica specialis, el alma, el mundo, Dios, el conocimiento del ente en su totalidad y el conocimiento del ente supremo a partir del cual se determina el ente en total. La metafísica specialis es por excelencia la teoría del ente suprasensible y por lo tanto la ciencia primera en dignidad y rango dentro de la tradición cristiana a la cual pertenece. Crítica de la razón dialéctica es la labor que Kant lleva a cabo como desarrollo del asunto central que le ocupa. La pregunta por la posibilidad de la metafísica especiales. Esta labor no había sido emprendida antes. No fue menester mientras se trataba de la disciplina que poseía el mérito de ser la reina de las ciencias. Pero en la época de la consolidación de estas, siglo XVIII, en la que la metafísica no sólo deja de ocupar el lugar central que antes tenía, sino que incluso se ve obligada a justificar su existencia, dicha labor se convierte en prioritaria. Ya lo hemos dicho, por más que el espíritu del siglo XVIII se haya caracterizado por un creciente abandono de la metafísica en favor de la ciencia como único conocimiento válido, por más que el crédito de ésta haya aumentado al ritmo del desprestigio de aquella, Kant no tomó la decisión de agregarse sin más a esa inercia para contribuir con su grano de arena a la sepultación de la que antes fuera la ciencia primera en dignidad y rango. Como tampoco se inclinó, por lo contrario, la continuación acrítica de su cultivo y estudio. Entre el dogmatismo y el escepticismo aún quedaba otra opción, hacer la pregunta expresa por las condiciones de posibilidad de la metafísica specialis y de sus objetos. Para ello era necesario trazar el campo temático de la crítica de los raciocinios dialécticos, descubrir sus espejismos y medir sus excesos. Kant fue consciente de que su planteamiento superaba la unilateralidad de las posiciones anteriores y de que en esa medida abría el camino de la reforma radical que el estado de cosas exigía. Paralogismos, antinomias e ideales de la razón pura son los nombres de las tres clases de raciocinios dialécticos que se someten a examen crítico y que se refieren respectivamente a la psicología, la cosmología y la teología como campos de la metafísica specialis, el alma, el mundo y Dios. El alma como sustancia simple, idéntica a sí misma, el mundo como la totalidad incondicionada de lo fenoménico y Dios como el ente originario y supremo, fundamento de todo lo que existe y unidad máxima de lo verdadero, son las tres ideas trascendentales objeto del análisis. El paralogismo es la inferencia inválida de la absoluta unidad del sujeto a partir de la extensión hasta lo incondicionado de la unidad del entendimiento. Igualmente, la antinomia es la contradicción en la que se ve envuelta la razón al advertir el mismo grado de verosimilitud entre la tesis y la antítesis, cuando discurre acerca de conceptos cosmológicos que tienen por objeto la totalidad incondicionada de la síntesis de los fenómenos. Se trata de la debilidad de la razón cuando aplica más allá de lo empírico las categorías del entendimiento y extiende su validez hasta la dimensión de lo absoluto incondicionado. Lo mismo en relación con la idea trascendental de Dios, la unidad absoluta como resultado de la aplicación ampliada hasta el máximo de los conceptos racionales es la representación de Dios como ente supremo.